Hola, muy buenas. Seguimos haciendo problemas de lavado, en este caso de física, y correspondiente al tema del campo magnético. ¿Va? Eh, Dentro del campo magnético, el problema trata de la inducción, ¿va? De la inducción de una corriente por medio de la variación del flujo. ¿Va? Vamos a ver que en este caso la variación del flujo se produce porque el campo exterior varía. Ya sabéis que, o por lo menos miras la teoría, hay tres maneras de variar el flujo, dado que el flujo consta de tres factores: la superficie, el campo magnético y el ángulo que forman ambos. Entonces, pues variando uno de ellos se produce una fuerza electromotriz, como sabéis, por la ley de Faraday-Lenz. En este caso, lo que va a pasar es que el campo magnético va a aumentar o disminuir. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, nada, que corresponde a la EBAU de Aragón del año 2023, extraordinaria. Bueno, eso tampoco tiene mucha importancia, ¿verdad? Venga, vamos para allá. Que se tiene una espira conductora circular de 4 centímetros en el seno de un campo magnético paralelo al eje de la espira. El eje de la espira es perpendicular a la pizarra y ya además está muy bien dibujado. El campo magnético es, como veis, perpendicular a la pizarra y hacia adentro, por poner ese símbolo por. Ya sabéis, si fuera un puntito, vendría hacia afuera de la pizarra, ¿vale? Dice bien, se tiene la espira conductora circular de 4 centímetros, de radio 4 centímetros, en el seno de un campo magnético paralelo al eje de la espira, tal como se muestra en la figura, hacia dentro del papel, alejándose del observador. Bueno, si el campo magnético disminuye 50 teslas en 2 segundos, dice, ¿cuál es la fuerza promedio inducida en la espira? Vamos a ver, mirad, ya sabéis que la ley de Faraday-Lenz nos dice que la fuerza electromotriz, vamos a poner el apartado A aquí, si me deja esto, vale, el apartado A, la fuerza electromotriz, la ley de Faraday-Lenz nos dice que es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero claro, esta sería la fuerza electromotriz instantánea de maravilla. Pero fijaos que aquí me dan, quiere decir que no me dan la expresión del flujo, o sea, la expresión, perdón, del campo en función del tiempo, sino simplemente nos dicen que disminuye 50 teslas en 2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que esto también se puede hacer de esta manera, y entonces, claro, lo que conseguimos en este caso, bueno, ¿va? En este caso sería la fuerza electromotriz media en ese tiempo, ¿vale? En esa variación del tipo, ¿vale? Por eso nos preguntan eso. Pues voy a ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el flujo inicial, vamos a calcular el flujo final y vamos a aplicar la ley. Entonces decimos, vamos a ver, mirad, flujo inicial. Bueno, pues sería la beta. Bueno, el vector superficie, como no es una superficie cerrada, cosa que pasa en el teorema de Gauss, en el campo eléctrico y gravitatorio, que ahí es el vector siempre hacia afuera, el vector superficie, aquí lo podemos coger en el sentido que queramos. Lo vamos a coger, pero después somos consecuentes con eso, ya lo vais a ver. Este sería el vector superficie, ¿de acuerdo? Hacia adentro también. Por lo tanto, el flujo inicial sería beta inicial por S por el coseno de cero. A beta inicial, el que sea, claro, no lo sabemos, lo único que sabemos es que ha disminuido por la superficie. Fijaos que es pi por 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado por el coseno de cero, como ya hemos puesto ahí. Bueno, esto, si pongo la fórmula general, pues pongo la fórmula general primero. Y ahora ya restringida a nuestro caso, nos queda que esto es beta sub i. Vale, entonces al final fijaos que me queda 16 pi por 16 pi por 10 a la menos 4 por beta inicial. ¿De acuerdo? Vale. Ahora cogemos y decimos, vamos a ver, flujo final. Pues claro, sería beta final. Vamos a ver. Beta final por la misma superficie y por el mismo ángulo. O sea, por 4 por 10 a la menos 2
al cuadrado y por el coseno de 0. Pero claro, beta final, ¿qué es? Beta inicial menos, daos cuenta que nos han dicho que ha disminuido 50 teslas, pues será beta inicial menos 50 por 16 pi por 10 a la menos 4, como veis, ¿vale? ¿Veis? Eso es beta inicial y lo otro es lo mismo, 16, ¿vale? Bueno, entonces, claramente ya estamos en condiciones de calcular la fuerza electromotriz media. Nos quedaría menos, porque lo dice la ley, eso, bueno, ya sabéis qué significa, bueno, ahora vamos a la hora de hablar del sentido. Mirad, nos queda beta final, pues lo tengo aquí, ya veis, beta final es, bueno, lo pongo si queréis, bueno, es la variación, perdón, vamos a poner, lo ponemos aquí, beta final menos beta, a ver, cachilamar, perdón, flujo final, eso es, flujo final menos flujo inicial, partido del tiempo final menos el tiempo inicial, que es la variación en el tiempo en que se ha producido, o sea, es el tiempo en que se ha producido esa variación. Bueno, pues entonces nos queda esto que sería igual a menos, el menos, porque lo dice la ley, no, vale, beta final, fijaos, sería beta inicial menos 50, vamos a poner beta inicial menos 50 por 4 pi, no, por 16 pi por 10 a la menos 4, eso es menos 16 pi por 10 a la menos 4 beta inicial, ya veis, beta final, o sea, flujo final, joder, que es esto sería el flujo final, como hemos calculado, este sería el flujo inicial, partido del tiempo, que me parece que eran, pues 5 segundos, no, vamos a ver, 2 segundos. Sí, varía 50 teslas, ya sabéis, siempre en el sistema internacional, no lo haríamos con eso. Bueno, y como veis, si sacamos factor común 16, bueno, el menos, ya que os lo digo, que no lo dejéis, pues nada, yo el primero que menos, y ahora fijaos, ¿qué nos queda? Sacando factor común 16 pi por 10 a la menos 4, multiplica a beta inicial menos 50 menos beta inicial. Claro, lo único que me interesa es la variación, como veis. Y entonces, pues nada, nos queda, bueno, voy a ponerlo aquí ya lo remarcamos, que la fuerza electromotriz media es igual a menos, ya veis, se me van los beta y me queda arriba menos 50 por 16 pi, menos 50 por 16 pi por 10 a la menos 4, entre 2. ¿Vale? Con lo cual me quedaría más, bueno, 8 pues sería más, por supuesto, ya 16 entre 2 es 8, y esto sería 8 por 50, 400, o sea, 4 por pi por 10 a la menos 2 voltios. Bueno, espero no haberme, esto lo he hecho así un poquillo de cabeza, pero bueno, ya, como siempre os digo, si veis que 2 y 2 son 22, pues bueno, sí, pero está 16 entre 2 es 8, por 5, 40, 400, entonces he puesto 4 pi y el 400 por el 10 a la menos 4 nos queda 10 a la menos 2. Esta sería la fuerza electromotriz media inducida, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, mirad, ¿cómo podemos, fijaos, cómo podemos ver el sentido de la corriente? De varias maneras. Mirad, yo os diría, por lo menos, bueno, hay cada cual. Vamos a ver, en el caso de que haya movimiento de la espira, pues claramente la corriente inducida tiene que ser tal, de tal manera que la fuerza magnética sobre ella, del campo exterior, vaya en contra del movimiento, ¿vale? Porque para producir esa corriente eléctrica necesitamos siempre un trabajo exterior, porque la fuerza, la corriente inducida va a producir, se va a producir sobre ella una fuerza contraria al movimiento. Como no podía ser de otra manera, se tiene que cumplir la ley de la conservación de la energía. Pero aquí no hay movimiento. Entonces, mirad, yo os diría, por ejemplo, que como el campo exterior está disminuyendo,
Hay dos maneras, mirad. Bueno, esta sería, perdón, vamos a ir por orden. A es esta, ¿va? ¿De acuerdo? Que ya lo hemos contestado. Y ahora, B, dirección de la fuerza electromotriz. O sea, perdón, joder, sentido de la intensidad. B. A ver si estoy un poquillo albardado o qué. Vamos a ver. Sentido de la intensidad. Mirad, tenemos aquí la espira, ¿vale? Vale, muy bien. El campo magnético exterior, ¿vale? Este es el campo magnético exterior, ¿vale? Está decreciendo. Por eso está produciéndose una variación de flujo, está decreciendo. Entonces, claro, ¿de qué manera tiene la espira para oponerse a esa disminución, ¿va?, de campo exterior, que es la que produce la fuerza electromotriz? Pues produciendo un campo magnético que, que se oponga a ese decrecimiento, o sea, un campo magnético en el mismo sentido que el exterior, ¿vale? Beta está decreciendo. Entonces, la corriente inducida producirá un campo beta inducido por ella, claro, que se oponga a dicho decrecimiento, a ese decrecimiento. Por lo tanto, como el campo va hacia adentro, el campo inducido tiene que ir hacia adentro, entonces vamos a poner aquí el campo inducido es del mismo sentido que el exterior. Pues claro, ¿cómo podemos producir la espira a un campo magnético hacia adentro? Pues ya sabéis, hombre, si recordáis la teoría, girando en el sentido de las agujas del reloj, entonces el campo magnético se mete, ¿de acuerdo? Bueno, también, pero a mí eso me gusta menos. Mirad, ¿cómo nos ha salido la fuerza electromotriz? Positiva. Entonces eso significa que la corriente va de tal manera que tenga su dirección coincida con la superficie, con el vector superficie que hemos cogido. Ya veis, como hemos cogido un vector superficie hacia el centro, ¿vale? Hacia adentro, entonces, como la fuerza electromotriz nos ha salido positivo, ¿vale? Eso significa que el campo va en el mismo sentido que el vector superficie, el campo inducido, ¿vale? Campo inducido, también, si queréis, por ser positiva, lo ponemos aquí, por ser positiva, ¿vale? El campo inducido tiene el sentido de ese. Por lo tanto, también será en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? De las dos maneras, evidentemente, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que se ve así mejor que la fuerza, la corriente inducida se opone a la causa que la produce. Si estaba el campo exterior decreciendo, su campo va a ayudar, va a ir en contra de ese decrecimiento y, por lo tanto, el campo inducido será en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Vale. Vale, haz un dibujo en que quede claro el sentido del campo y de la corriente y justifica la respuesta. Pues eso ya hemos visto, el sentido, evidentemente el de la corriente será esta, y entonces el sentido del campo inducido, por lo tanto, este es el campo exterior, vamos a poner un poquito más claramente, este es el campo exterior y este también será el inducido porque está decreciendo el exterior, ¿de acuerdo? Bueno, si ahora aumenta el campo magnético, ¿en qué sentido circularía? Justamente la respuesta es justamente la contraria, ¿vale? Evidentemente, mirad, si, vamos a ver por dónde me cabe, que esto ya no es, ¿vale? Aquí, C, por ejemplo, porque tiene mucho que ver con la B, podemos poner aquí C. Eso es, si
el campo exterior aumenta, la corriente inducida y producirá un campo que se oponga a ese crecimiento. Por lo tanto, en sentido contrario, campo que se oponga a ese crecimiento, por lo tanto, será, por lo tanto, será de sentido contrario, hacia afuera. Y claro, ¿y para qué? El campo inducido, ¿vale? Sea hacia afuera, este sería el campo inducido, la corriente claramente tiene que girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues no tiene más. Preguntas el problema y, como siempre, espero haberme explicado. Ya veis, es el caso un poco más, bueno, de la corriente inducida cuando no hay movimiento, ¿vale? Porque ya os digo, si hay movimiento, sabemos sí o sí que la corriente inducida será de tal sentido que hará que la fuerza que el campo exterior le produce va en contra del movimiento, ¿de acuerdo? Pero como aquí no hay movimiento, pues bueno, yo pienso que es la mejor manera de pensar es que si el campo está variando, entonces, pues eso, si está creciendo, pues entonces el campo inducido tirará de él e irá en sentido contrario para que no crezca. Que al revés, que está decreciendo, entonces se opondrá a ese decrecimiento y irá en su sentido para que no decrezca. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, ánimo ya por ello. Chao.